Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilla es, Dios, poder declarar semejante verdad. Qué maravilla fue el día que Cristo vino a nuestras vidas. Qué maravilla el hecho de que ahora hemos nacido de nuevo. Te damos gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque decidiste revelarte a nosotros por medio de Él. Y ahora nuestras vidas están unidas a Él. Padre, pedimos dirección de tu palabra y discernimiento. En el nombre de Jesús. Amén. El término cristiano ha sido uno de los términos más utilizados a lo largo de la historia de la iglesia. Es un término en el cual muchas personas se identifican. Es un término en el cual muchas personas se definen cristianos. Pero cuando tú les preguntas por qué son cristianos, cuando tú a una persona le preguntas por qué es cristiana, la respuesta no es esta. La respuesta tristemente es: yo soy cristiano porque voy a una iglesia. La respuesta es: yo soy cristiano porque nací en una cuna cristiana. La respuesta es: yo soy cristiano porque mi mamá me enseñó a ser cristiano, o porque me llevaban de chiquito a la iglesia para ser cristiano. Pero hermanos amados, la razón por la cual nosotros somos cristianos es lo que Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ser cristiano, hermanos, no tiene nada que ver con el lugar donde tú te congregas. Ser cristiano no tiene nada que ver con el lugar donde tú naciste o creciste, o con la religión que tus padres te enseñaron. Ser cristiano tiene que ver con la persona con la que yo me identifico. Y Pablo dice, hermanos, que su identidad estaba juntamente con Cristo. Queridos hermanos, cuando nosotros entendemos que nuestra vida ahora está unida a la vida de Cristo, nosotros vamos a poder entender que nuestra vida tiene que ser muy diferente a la que nuestra vida era. Llegamos a dar argumentos como: así soy yo, así crecí, así nací, así me enseñaron, así me educaron, es que yo vengo de este contexto, de aquel contexto. Pero hermanos, hemos entendido que ahora que Cristo vino a nuestro corazón, esas cosas cambiaron. Ya no importa dónde creciste, ya no importa de dónde vienes, ya no importa qué aprendiste, ahora tenemos una identidad nueva. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Esta tarde, hermanos, vamos a mirar, hermanos, a estudiar este versículo tan precioso, tan conocido, tan predicado también en muchos lugares, pero tampoco comprendido, tampoco entendido, tampoco vivido. Porque no es lo mismo decir que somos cristianos y que en Cristo está nuestra vida, si la vida de Cristo no la podemos reflejar. Si la vida de Cristo no la podemos vivir y mostrar a este mundo perdido. Es fácil decir que yo y Cristo somos uno. Es fácil decir que Cristo vive en mí. Pero las actitudes que tomamos, las reacciones que hacemos, las maneras que pensamos son todo lo contrario a lo que nosotros decimos con la boca. Ahora, vea el versículo 20, hermanos. Pablo
Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Si leemos, hermanos, en el versículo número 11, Pablo está narrando a los Gálatas la vez que Pablo tuvo que reprender a Pedro. Versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ahora, Pablo está narrando, antes de llegar a este verso 20, que tuvo que confrontar al apóstol Pedro por una acción que Pedro estaba haciendo mal. Y hermanos, escúcheme bien, lo que Pedro estaba haciendo, hermanos, era algo muy significativo, porque Pedro, a través de su actitud, a través de su comportamiento, estaba llevando a la confusión doctrinal acerca de la salvación por la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque Pedro, hermanos, siendo judío, versículo 12 dice: pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, estos que habla de parte de Jacobo son judíos de nacimiento, son creyentes que han creído en Cristo, que son judíos. Jacobo, que el personaje que menciona aquí es Santiago, dice: comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Recuerde usted que en el capítulo 15 de Hechos se hace un concilio. Pablo y Bernabé van a la iglesia de Antioquía con Pedro, Jacobo y Juan para explicarles que el Señor no ha hecho acepción de personas, que el Señor también ha salvado gentiles. Y uno de ellos que los acompañaba era Tito, un hombre griego. El ejemplo y la muestra de Pablo es decir: el Espíritu Santo no solo ha sido entregado a los judíos, también los gentiles han podido ser salvos. Lo hemos visto, lo hemos comprobado. La salvación, hermanos, no era por la ley mosaica. La salvación será y siempre ha sido por la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Y ellos, hermanos, estaban en esa lucha de identidades donde los gentiles no se sentían cómodos con los judíos, hermanos. Era algo inusual lo que estaba sucediendo en la iglesia de Antioquía. Los judíos no solían tener comunión con los gentiles. Para ellos era algo aberrante tener una comunión con los gentiles. Por eso el Señor le muestra un éxtasis a Pedro acerca de animales inmundos y animales limpios, animales que no podían comer, y le dice el Señor a Pedro: mata y come, haciéndole entender a Pedro que Dios no hace acepción de personas, para que fuera a visitar a la familia de Cornelio, un hombre que no era judío ni su familia. El Señor quiere enseñarle a Pedro y a Juan, se lo enseña a Jacobo, a Pablo, que el Señor ha dispuesto la salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En este asunto, hermanos, Pedro lo que estaba haciendo es simular. Cuando estaba con los gentiles, comía con los gentiles, convivía con los gentiles, tenía comunión con ellos, porque Pedro entendía que ahora eran sus hermanos, no según la carne, sino según la fe en Cristo. Pero cuando veía a los judíos venir, dice que se apartaba de ellos, se retraía y se alejaba de ellos para sentarse con sus hermanos judíos, acción que llevó a los gentiles a dudar y a desconfiar. Miren el versículo 13. Y en su simulación, que la traducción es en su hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el hijo de consolación, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pastor, pero ¿dónde está el pecado? Bueno, si Pedro no quiere comer con ellos, si quiere comer con aquellos, ¿cuál es el problema? Mira el verso 14, aquí está el problema. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de qué, hermanos, del evangelio, dije a Pedro: ¿delante de quién? Ay, el pastor me avergüenza delante de todos. Bueno, si hay algo que se tiene que corregir era esto. Y ahorita vamos a ver por qué lo hace delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo que Pedro estaba
induciendo a los gentiles a hacer era que practicaran ciertas cosas que en la ley mosaica ellos estaban acostumbrados a hacer, y los llevaba, no los obligaba de forzarlos, obligaba es que a través de su ejemplo los gentiles hacían estas mismas acciones, dándole a entender a los gentiles que así había distinción de cultura, que sí había acepciones de personas, que sí que no era verdad que el evangelio había unido a los dos, sino que siempre hubo o ha habido preferencia. Esto es a lo que Bernabé y otros habían sido arrastrados también a hacer. Veían a hermanos gentiles y se iban con los judíos y se apartaban, no convivían con ellos. Ante esto, Pablo dice: Pedro, esto que tú estás haciendo es de condenar. Tu ejemplo está llevando a mucha gente a ser arrastrada. Tu ejemplo no es conforme a la verdad que nosotros hemos creído en el evangelio. Y le dice más adelante: nosotros sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, Pedro, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo está remarcando esto porque en la actitud que Pedro tomó llevó a la gente a pensar que la salvación sí era por la ley. Mira, hermanos, escúcheme bien. Quizá con nuestra boca no decimos muchas cosas, pero con nuestras acciones incluso vamos en contra de las verdades del evangelio, hermanos. Y esto es lo que estaba sucediendo. Ahora Pablo dice, versículo 18: porque si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, entonces soy transgresión, porque yo por la ley, yo ya estoy muerto para la ley, a fin de vivir a Dios. Pedro, entiende una cosa: nosotros ya no vivimos para la ley, hemos destruido esos rudimentos en los cuales estábamos. Tú y yo somos muertos a la ley. ¿Qué importa la cultura? ¿Qué importa las prácticas que nos enseñaron el judaísmo? Ahora en Cristo somos libres. Por eso en el 20 Pablo dice: con Cristo, Pedro está hablándole a Pedro, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivimos nosotros. Es que ya no somos nosotros, Pedro, judíos, los que vivimos. Ahora Cristo vive en nosotros. Y escuche esto, hermanos: y lo que ahora vivimos en la carne, ahora lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Nuestro testimonio, hermanos, iglesia, nuestro testimonio tiene peso. Porque no es tu nombre ni mi nombre el que está de por medio. Nuestro testimonio tiene peso porque no es la denominación la que está de por medio, es el nombre de aquel con quien dijimos estar unidos. ¿Sí está aquí, hermanos? Hemos dicho y afirmado que estamos en Cristo. Entonces nuestra vida tiene que estar plenamente identificada con Cristo. Por eso, hermanos, en esta tarde vamos a ver algunas cosas. Número 1, hermanos, nuestra identidad en Cristo. Ve al verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora Pablo dice, hermanos, que su identidad ahora en Cristo es que Él quedó crucificado juntamente con Él. ¿A qué se refiere esto, hermanos? No está diciendo Pablo que fue crucificado al lado de Cristo, si no, entonces no estaría hablando aquí, sino que Pablo dice que la muerte que Cristo tuvo o que vivir por causa de nuestros pecados es la muerte que Pablo ha experimentado, no a su cuerpo físico, sino a su naturaleza pecaminosa. Pablo dice: mi vida ahora está en completa identificación con Cristo, y la primera cosa en la que yo estoy identificado con Cristo es juntamente con su muerte. Ahora, ¿qué representa la muerte de Cristo? Vamos a Romanos 6, hermanos, por favor. Romanos 6. Pablo dice: mi identidad con Cristo radica en su crucifixión. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Pablo fue crucificado? No. El término crucificado era un término que se utilizaba para hablar de una negación. Pablo está diciéndole a la iglesia: su identidad en Cristo requirió una negación. Mire lo que dice Romanos 6,
Versículo número 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué, hermanos? Para muerte. ¿Por medio de qué? El bautismo representa eso. Ahora mire lo que dice, siga leyendo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué, hermanos? ¿A qué fuimos crucificados juntamente con Cristo? Fuimos crucificados, hermanos, nuestros pecados, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra esencia, lo que éramos en el pasado, ha quedado atrás. Ahora tenemos vida nueva. En el contexto de Gálatas, Pablo dice, he sido crucificado a la ley. La ley ya no tiene más control de mí. El Saulo de Tarso que usted conoció, aquel perseguidor de la iglesia, aquel hombre colérico que llevó a muchos a la muerte, firmó y consintió muerte, ese hombre ya no vive más. ¿Sí está entendiendo, hermanos? Nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo el día que creímos. Mire lo que dice Pablo, el mismo en Gálatas. Vamos al capítulo 6, versículo número 14. Pablo vuelve a usar este término. Gálatas 6, 14. Dice ahí: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, ¿qué dice, hermanos? Me es crucificado a mí, ¿y yo a qué? Cuando Pablo dice que su vida está crucificada con Cristo, es que él ha renunciado a todo lo que tiene que ver con este mundo perverso. Pablo dice, yo ya no formo parte de este mundo perverso, ni el mundo me atrae a mí, ni yo ya existo más para el mundo. Lo que yo fui en el mundo, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, todo eso quedó en el pasado. Ese hombre murió y Dios le dio vida a uno nuevo. Amados hermanos, ese hombre que alguna vez fuimos en el pasado, ese hombre, esa mujer, por la gracia de Dios ya murió. Si bien el estuche está presente, sí, nuestra cara es la misma, el cuerpo es la mismo, la forma de ser, la personalidad es la misma, pero las acciones, la vida, lo que nos manipulaba, controlaba, lo que estábamos esclavizados, esas pasiones y deseos, ese hombre viciado ya quedó en el olvido, o debió de haber quedado en el olvido. Ahora debió de haber nacido uno nuevo, hermanos, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad, dice el apóstol Pablo. Pero Pablo dice, con Cristo yo estoy unido en su muerte. ¿En qué más dice Pablo que está unido? Siga leyendo. Unido en identidad. Y ya no vivo yo. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere Pablo con ya no vivo yo? Pablo dejó de ser Pablo, su personalidad fue abandonada, fue poseído por otra persona. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice ya no vivo yo? Lo que Pablo está diciendo cuando dice que ya no vive él, es que él vive, su persona, su naturaleza física vive, pero no la esencia del hombre que era antes, sino que ahora, dice Pablo, más vive Cristo en mí. Las cualidades, el carácter, la personalidad, la esencia de ese ser que yo era antes ya no está. Está el estuche, porque todavía no somos redimidos o glorificados. Todavía no estamos la redención por completa, dice Pablo. Está el estuche, pero la esencia de ese hombre que yo fui ya no existe más. Eso es una identidad con Cristo, que ya no vivo para mí, ya no hago las cosas por mí, ya no me intereso en mí. Ahora vivo, hago, pienso y actúo conforme en aquel que vive en mí. Este es Cristo. Ahora, hermanos, ¿Cristo vive en nosotros? Sí. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Cristo dijo, yo no los dejaré huérfanos, yo me voy y es necesario y les conviene que yo me vaya, pero no los dejaré huérfanos, les dejaré al Consolador para que esté con ustedes siempre. Él les hablará de mí, Él les dará testimonio mío. Hermanos, si vivimos la vida de Cristo en nosotros, es a través del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros.
El Espíritu de Cristo vive en nosotros. Sí, tengo este cuerpo todavía. Sí, mi cara es la misma del hombre que se conoció hace años, pero mis actitudes, mis pensamientos, mis metas, mis propósitos, la vida que llevo ya no la llevo para satisfacerme a mí. Vivo para Cristo, para lo que Él quiere, lo que Él anhela, lo que Él desea hacer en mí. Y mira, hermanos, esto es interesante. La vida de Cristo, lo que Cristo fue, quiere vivirla a través de nosotros. Nosotros somos los encargados, hermanos, de demostrar al mundo la vida de Cristo. Y no solamente es a través de la proclamación del evangelio, sino también, hermanos, nosotros somos el testimonio de Dios. Nosotros somos la evidencia de la gracia de Dios. La gente cuando nos ve, sí ve a Carlos, ve a César, porque ve nuestro cuerpo corporal, pero las cualidades, las actitudes, la personalidad, la forma de ser, ven la vida de Cristo en nosotros. Un hombre que perdona aunque lo ofendan, un hombre que ama como Él ama, un hombre que se goza como Él se goza, un hombre que tiene misericordia como Él tiene misericordia. La vida de Cristo debe ser reflejada a través de la nuestra. Eso es lo que el mundo va a ver. Por eso dice el apóstol, por eso dice Cristo, hermanos, en Mateo 5, que los hombres van a ver vuestras buenas obras y glorificarán al Padre que está en los cielos. El apóstol Juan dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La vida de Cristo debe ser modelada por nosotros. Pablo no renunció a su esencia de ser, como hombre, como ser individual, independiente, no. Pablo renunció a las cosas que lo satisfacían a él para satisfacer las cosas que son de Cristo, para llenarse de Cristo, la esencia de Cristo, su carácter. Y mira, hermanos, qué interesante es esto, porque dice Cristo en la ley: ustedes han escuchado que van a tener enojo con su prójimo y que ojo por ojo. Dice: pero yo les digo, dijo Cristo, que ustedes amen a sus enemigos, que bendigan al que les maldice, que le hagan bien al que les ultraja y les persigue. Y Cristo da la razón: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿quién de nosotros, escúcheme bien, quién de nosotros tiene la capacidad humana de perdonar a un enemigo, amar a un enemigo? ¿Quién de nosotros, humanamente hablando, tiene la capacidad de amar a alguien? ¿Quién de nosotros tiene la capacidad de tener misericordia de alguien? ¿Quién de nosotros tiene la virtud de ser una persona longánima o benigno con alguien? Hermanos, el hombre natural no puede ser ni benigno, ni amoroso, ni perdonador, ni misericordioso, pero un cristiano sí lo puede ser a través del Espíritu Santo. El hombre da destellos de ello, pero si te pones a pensar bien, el hombre es amoroso, cariñoso, misericordioso con quien él quiere serlo. Pero Cristo nos dice, y nos eleva más el mandamiento, dice: a tus enemigos. Porque si amas a los que amas, dice Cristo, ¿qué recompensa hay? ¿Qué diferencia hay entre nosotros y alguien del mundo si amamos a aquel que nos ama? Si saludo al que me saluda, si ayudo al que me ayuda, dice Cristo, ¿qué virtud hay en eso? ¿Cuál es lo diferente? ¿Qué es lo relevante? ¿Cuál es la diferencia? Pero cuando hacemos algo que no podemos hacer humanamente hablando, no es nuestra virtud, hermanos, es la virtud de Cristo a través de la nuestra. Queridos hermanos, iglesia, ¿podemos amar como Cristo ama? ¿Sí o no? Si usted es hijo de Dios, usted puede hacerlo. ¿Usted puede perdonar como Cristo perdonó? Claro que lo puede hacer. Usted y yo podemos amar a aquellos que nos han lastimado. Claro que lo podemos hacer. Usted y yo podemos hacerle bien a alguien, aunque ese alguien me haya arruinado o me haya perjudicado en la vida. Sí lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Renuncia a usted mismo. Entienda que en su vida hay una lápida que tiene su nombre y una fecha, que usted ha muerto a este mundo y ahora esta es una nueva criatura. Hay una lápida que tiene una fecha que dice que usted vivió y murió para un momento,
Y usted vivió y murió para este mundo, pero nació una nueva criatura que no es engendrado de sangre y carne, sino que es engendrado por la voluntad de Dios a través de la sangre de Cristo. Esto es lo que dice la Biblia, hermanos, en Romanos 8. Síganme, acompáñenme por favor en Romanos 8. Ese es el factor que determina que nuestra vida está en Cristo. Mire Romanos 8, 9. Dice versículo 7. Bueno, desde el 5, hermanos, dice, porque los que son de la carne, ¿cuál es la naturaleza de los que son de la carne, hermanos? Piensan. La palabra piensan se refiere a que sus propósitos y metas están en la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué se gozan, hermanos, los que son del Espíritu? En las cosas del Espíritu. Versículo 8. Y los que viven según la carne, ¿qué, hermanos? No pueden agradar a Dios. Pero aquí le está hablando a aquellos que hemos nacido en Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero mira el 10, hermanos. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Mas ¿qué es lo que vive ahorita, hermanos? El Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Esto es a lo que Pablo se refiere. Ya no vivo yo, ya el hombre interior ya no existe. Ahora Cristo domina y gobierna mi vida. Ahora vive Él. Ahora vive Él. Cristo vive en usted, hermano. Su vida debe ser notable. Nuestro carácter debe ser palpable. La vida de Cristo debe ser reflejada en nosotros. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mire lo que sigue diciendo Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, las cosas que vivo en esta carne humana, las vivo en la fe en Cristo Jesús. Ahora vivo por la fe. Ahora ya no voy como una hoja que se la lleva el viento, destinada a ir a donde sea, a donde caiga, donde el viento la arrastre. No. Ahora mi vida prende en el barco sustentable de la fe en Cristo. Como escuchábamos ahorita, sigo creyendo en Cristo. Él es el arca de la salvación. Él es ese salvavidas en medio del naufragio. Él es ese barco seguro. Nuestra vida ya no va en naufragio, va segura. Ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios. Tenemos seguridad, tenemos confianza, tenemos promesas. Nuestra vida está en la fe del Hijo de Dios. Ahora nuestro comportamiento y conducta, nuestra forma de ser, todo radica por la fe en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de la fe en el Hijo de Dios, no solamente nos referimos a la acción de creer en sus promesas, sino, hermanos, en la capacidad de cambiar nuestra vida por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Mira, hermanos, escúcheme, ¿tenemos una batalla con este cuerpo todavía? Sí, todavía. Que este cuerpo natural, pecaminoso, todavía quiere sacar su naturaleza. Sí, todavía no hemos sido redimidos por completo, pero por medio de la fe en Cristo Jesús podemos vivir la vida de Cristo en nosotros. ¿Pero qué se requiere? ¿Qué requiere eso? Requiere que nosotros renunciemos todos los días a este hombre carnal. Dice el apóstol Pablo, yo cada día muero. Mira, hermanos, ahora vamos a la práctica. ¿Cómo se ve esto? Todos nosotros, hermanos, todos nosotros, cada uno de ustedes, individuos, tenemos una capacidad de reacción a diferentes cosas que suceden en esta vida. Cristo dijo que es imposible que al hombre le vengan tropiezos. ¿Cómo puedo yo vivir la vida de Cristo en medio de este mundo perverso? Y todo radica, hermanos, a través de la capacidad de reacción ante esas circunstancias. Mire,
le voy a poner un ejemplo sencillo. Cristo dice que cuando viniere alguien y te hiriera la mejilla derecha, ¿qué hicieras? No los escucho, hermanos. Poner la otra. ¿Qué decimos nosotros a nuestros niños en la escuela? Mijo, hermana Leli, esto le dice a su hijo, se le dice a Gama, ¿verdad? Pégale, Gama. Hermanos, ¿qué le decimos? Mire, es que aquí viene la paradoja. Nosotros somos los primeros en enseñarles a nuestros hijos una cosa y demostrarles en la acción otra. Le decimos a nuestro hijo, mijo, si te molestan en la escuela, pégales. Pégales. Pero nosotros decimos, en la Biblia leemos que si alguien nos hiere la mejilla, le pongamos la otra. Entonces, ¿cómo este mandamiento lo podemos llevar aquí a la práctica? Bueno, primero hay que entender a qué se refiere Cristo con poner la otra mejilla. Cristo jamás nos está diciendo que seamos personas que permitamos que nos hagan un montón de ofensas. Pero si la ofensa, hermanos, o si la causa es, número uno, por causa de Cristo, obviamente. Si la ofensa es por causa de alguna circunstancia que tiene que ver, hermanos, con esa ofensa hacia nosotros, podemos tolerar el agravio. Si me ofenden por causa de Cristo, pondré la otra mejilla, no pasa nada. Qué bueno padecer por causa de Cristo. Ahora, si te dan en la bofetada en la mejilla porque usted se lo buscó, pues es muy diferente la forma en la que se la dan. Cristo está hablando de poner la otra mejilla en el aspecto de que si eso tiene que ver por causa del nombre de Él. Tiene que ver todo por causa del nombre de Él. Y que el carácter que nosotros debemos de tener. Ahora, pastor, entonces si él viene y me agrede, yo le tengo que responder. No, hermanos, es que Cristo nos está enseñando a tener el carácter de Él en estas circunstancias. Lo vemos en 2 de Corintios, perdón, en 2 de Corintios y en 1 de Pedro. Pedro dice, a él cuando le maldecía no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, Cristo estaba padeciendo como malhechor o por la voluntad de Dios para la salvación nuestra. Por la voluntad de Dios para la salvación nuestra. Entonces Él soportó ese agravio. Pero aun cuando lo ofendieron, aun cuando blasfemaron contra Él, aun cuando lo intentaron, ahora cuando lo intentaron apedrear, Cristo no dijo, apedrenme, pondré la otra mejilla. No, dice que escapó de ellos. Pero cuando tuvo la necesidad de poner la otra mejilla, la puso, hermanos. A eso es a lo que se refiere. Ese es el carácter que Cristo pide. Ahora, ¿por qué le enseñamos entonces a nuestros hijos a hacer una acción en contra de lo que Cristo nos ha enseñado a hacer? ¿Qué no se supone que para eso tenemos autoridades? ¿Qué no se supone que dice la Biblia en Romanos 13 que las autoridades que Dios ha puesto son parte de la venganza que Dios toma o que son representantes de Dios en la tierra? Sí, pastor, pero las autoridades no hacen nada. Hermanos, es que hay que buscar todos los recursos suficientes y necesarios para evitar llegar a este punto. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Mira, hermanos, cuando la oportunidad se presente para tener que responder, ahí es donde Pablo dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Voy a confiar en las promesas que Dios dejó en su palabra. Voy a confiar en las instrucciones que Cristo dejó en su palabra. Y Cristo dice que la manera en la que yo me debo de conducir ante esta situación tiene que ser de esta forma. Entonces, esa vida en la carne ya no la vivo en mis deseos, ya no la vivo en mis emociones, ya no la vivo en mis necesidades, ahora la vivo en lo que Cristo me enseña. Si estamos aquí, hermanos, he renunciado voluntariamente a mis decisiones para tomar las decisiones de Cristo por medio de la fe. Quizá muchas veces no vamos a entender las cosas. Pastor, es que eso es muy difícil. Humanamente hablando, todo esto es difícil. Es más, es imposible humanamente hablando. La ventaja es que nosotros no lo hacemos por medio de nuestra propia voluntad, sino lo hacemos por la fe en el Hijo de Dios. Hermanos amados, mire, el cristianismo de hoy está tan marcado por la carnalidad. El cristianismo de hoy está tan marcado por las actitudes y reaccionamos igual que el mundo reacciona. Y no hay una diferencia.
Pastor, es que es difícil, es que la presión, es que fulanito, es que sí, hermanos, eso siempre va a haber, pero día a día debemos de orar, debemos de buscar, debemos de llenarnos del Espíritu para poder reaccionar como Cristo nos pide hacerlo. Y mira, hermanos, eso requiere un diario, una constante y diaria crucifixión de nosotros mismos. Mire, hoy en la mañana usted debe haber salido de su casa, haberle dicho a Dios: Señor, controla mi vida. Hoy quiero mostrar tu espíritu. Hoy voy a trabajar con esos niñitos. Hoy voy a trabajar con esos bebés de cuna. Hoy voy a ver a ese hermano, esa hermana difícil de soportar. Señor, permíteme mostrar tu carácter. Que no salga este hombre que soy. Permíteme poder mostrarle a mi hermano, mi hermana, a esos niños, tu amor, tu misericordia, tu compasión, tu bondad. Permíteme morir hoy a mí mismo. Y yo voy a obedecerte hoy. Yo voy a obedecer tu palabra. Tú me dices que yo tenga que perdonar, Señor. Mi carne no puede perdonar, pero por la fe en Cristo yo perdono al que me ha ofendido. En tu nombre perdono. El problema, hermanos, es que todo lo queremos hacer en nuestro nombre. Y así no se puede. Dice Pablo: mi vida está escondida en Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi vida es de aquel que me ha amado hasta el final, dice Pablo, y fue capaz de dejar todo por mí. Hermanos, nuestra vida tiene sentido por el amor que Cristo tuvo para con nosotros. Nuestra vida ahora tiene una nueva identidad por el sacrificio vicario de Cristo, hermanos. Termino con esto, hermanos. Dice el apóstol Pablo que el Señor nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Este mundo no vio a Cristo. Nosotros no vimos a Cristo. Pero el plan celestial de Dios era que Cristo pudiera vivir su vida a través de la nuestra. A través de dejarnos algo que en el Antiguo Testamento no pasaba: la habitación o la morada del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos cambiar por nuestros propios medios. Pero si nosotros vamos a Cristo en arrepentimiento y fe, dice la Biblia, que seremos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese cambio que tú y yo tanto buscamos no va a venir de nuestros méritos, va a venir de sus méritos, va a venir de su poder, va a venir de su influencia. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Renunciar. Entender que los muertos no hablan. Los muertos no pelean, los muertos no deciden, los muertos no escogen, los muertos ya no expresan dolor ni tristeza. Los muertos son un cuerpo inerte. Y tú y yo tenemos que entender cada día que lo que a nosotros nos sucedió es que nosotros morimos para este mundo. Y que hay un cuerpo inerte que ya no debe de decidir, ni de escoger, ni de querer nada, sino que ahora nuestra vida depende de lo que Cristo quiera y requiera de nosotros. Hay una tumba en nuestros corazones. Hay una tumba en nuestras casas y esa tumba tiene nuestro nombre, tiene una fecha. Y el día que tú creíste, ese hombre se murió. Y el día que tú creíste, esa mujer se murió para darle paso a una criatura nueva que ha sido glorificada por Dios en su interior, que ha sido renovada, regenerada por el Espíritu Santo, y que ahora por medio de él podemos vivir una vida diferente. Pablo dice: revestíos del nuevo hombre, el cual según Cristo, hermanos, nos ha hecho. Somos nuevas criaturas. Nuestra vida debe ser diferente. Yo cierro con esta pregunta: ¿su vida refleja a Cristo?
tus compañeros del trabajo, tus amigos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, pueden decir, mamá, papá, yo pude ver a Cristo en usted. Yo pude ver a Cristo a través de tu vida. Yo no conocía nada de la Biblia, para mí todas las religiones eran lo mismo, pero cuando yo te conocí a ti yo pude ver algo diferente. Tú tenías algo diferente. Pablo dice, ya no vivo yo. ¿Usted refleja la vida de Cristo? ¿Usted manifiesta la vida de Cristo? ¿Cristo realmente vive en usted? Padre Celestial, bendice tu palabra. Y te damos gracias porque nuestra vida ahora, Señor, está escondida en Cristo. Ahora nuestra vida está marcada, Señor, por Cristo.